Me llamo Evelyn Marek. Tengo 38 años, soy neuróloga de sistemas, reconvertida en arquitecta de tecnología médica y hasta hace 3 semanas era la directora de innovación de Lucent Axis, la empresa de biotecnología que ayudé a levantar desde un boceto en una pizarra de un garaje hasta una valoración de $75 millones. Construí la interfaz neuronal de nuestra plataforma desde cero, redacté yo misma el marco regulatorio y conseguí 3 de nuestras 5 patentes. 12 años. Sin años sabáticos, sin vacaciones, sin hijos. La gente decía que estaba casada con la misión. No los corregí. Así que cuando me entregaron el premio de cristal por la excelencia pionera en el diseño de interfaces cognitivas, me dije ya está, el punto de inflexión. La noche en que por fin sentiría que no solo estaba construyendo los cimientos, sino que me iban a dejar estar de pie sobre ellos. Recuerdo las luces, un suave ámbar sobre mis hombros como un aplauso en color, la multitud poniéndose en pie mientras bajaba del escenario. Un periodista me pidió una cita. Sonreí educadamente y dije algo sobre que la innovación requiere empatía. Mis manos temblaban al sostener el premio. Me dije a mí misma que era adrenalina. De vuelta en nuestra mesa, los inversores se inclinaron con sonrisas lo suficientemente amplias. Richard, el CEO, se levantó con la copa de champán en alto. Antes de terminar, tengo un anuncio especial, dijo captando la atención de la sala. Me incliné hacia adelante sonriendo. Por fin. Con efecto inmediato entramos en una nueva era de liderazgo en Lucent Axis. Yo dejaré mi puesto de CEO y me enorgullece nombrar a nuestro próximo director ejecutivo. El Dr. Nolan Kim. La sala aplaudió. Yo no. Nolan. Nuestro director de crecimiento estratégico. Pulcro. Carismático. Recién regresado de una pausa de 2 años que pasó asesorando en Singapur. Había estado en 3 llamadas de revisión de patentes. En total. No se me cayó la mandíbula. Iba aquí. No se me puso rígida a la espalda. No se me cortó la respiración. Pero por dentro algo se enroscó sobre sí mismo, una mezcla de náuseas envuelta en incredulidad. Mantuve la vista al frente. No lo miré, no miré a nadie, ni cuando Nolan se levantó para estrechar la mano de Richard, ni cuando el fotógrafo nos pidió a todos que nos reuniéramos, ni siquiera cuando Richard brindó por las transiciones audaces, por la sangre nueva. Sangre nueva. Yo sangré por esta empresa. En silencio. Con competencia, repetidamente. Esa noche me fui sola de la gala, sin lágrimas, sin escenas, solo el clic de mis tacones resonando en los suelos de mármol mientras las puertas se cerraban tras de mí. Cuando llegué a casa coloqué el premio en la encimera de la cocina, la inscripción de cara a la pared. A las 2:07 de la madrugada abrí mi carpeta privada de propiedad intelectual, esa que Richard siempre asumió que le había entregado en su totalidad. Empecé a hacer una lista de lo que habían usado, lo que habían copiado y, lo más importante, lo que nunca había transferido legalmente, porque mientras estaban ocupados ensayando una nota de prensa, olvidaron algo crucial. Construyeron su imperio sobre tecnología que no poseían, y yo ya me había cansado de pedir reconocimiento. Iba para recuperar el control. En silencio, legalmente, y por completo. Para el lunes las flores ya se habían marchitado. Un ramo de felicitación de la gala yacía lacio en un rincón de mi despacho enviado por un proveedor que no sabía lo que pasaba. Dejé que se pudriera. Tenía cosas más importantes de las que ocuparme. Llegué a la sede a las 6:42 a.m., a la misma hora que lo había hecho durante los últimos 4.128 días, laborables más o menos, algunos vuelos nocturnos internacionales. Pasé mi tarjeta de identificación esperando el suave brillo verde del acceso. En su lugar, el lector parpadeó en rojo. 2 veces. Luego se apagó. Me quedé allí estúpidamente por un instante, como si quizás el edificio hubiera cometido un error, como si el acero y el silicio pudieran olvidar a la mujer que ayudó a cablear su torrente sanguíneo. Una empleada temporal en la recepción levantó la vista confundida. Doctora Marek dijo: déjeme comprobar. No esperé. Rodeé el edificio y usé la entrada trasera de ingeniería.
Mi antigua tarjeta de identificación todavía funcionaba allí, una laguna en el sistema que yo había diseñado. Es curioso cómo la gente tan ansiosa por borrarme nunca entendió del todo el marco que construí. En la tercera planta las luces estaban apagadas. Me gustaba más así, menos claridad artificial. Me deslicé en mi despacho, si todavía podía llamarlo así, y abrí mi portátil. Acceso denegado. Contacte con el administrador. Las palabras parpadearon en la pantalla como un insulto envuelto en cortesía. Comprobé la unidad de red. Bloqueada. Mis credenciales revocadas. Cogí mi portátil personal. El repositorio de Git cifrado que usaba para prototipar las primeras versiones también era inaccesible. Habían cerrado todas las puertas que yo había abierto. Cuando revisé el nuevo sitio web de la empresa, ya no era solo malo, era quirúrgico. La cara de Nolan sonreía en la página de inicio bajo el eslogan «La visión continúa». Mi biografía había desaparecido. Ninguna mención de cofundadora. Ninguna referencia a la propiedad intelectual original. Ni siquiera una nota a pie de página. No me despidieron. Me borraron. El último hilo se rompió cuando lo vi una presentación interna para inversores que me filtró un becario discretamente furioso. Una diapositiva en negrita helvética decía: sistemas heredados obsoletos a partir del segundo trimestre. Giro completo hacia la pila de conocimiento biométrico adaptativo ABIS, liderada por el Dr. Nolan Kim. ABIS. Habían rebautizado mi sistema neuroadaptativo. Lo habían renombrado con palabras de moda y gráficos limpios. Lo habían despojado de su origen y se lo habían asignado a un hombre que una vez me preguntó qué hacía una puerta lógica. No grité. No corrí por el pasillo ni exigí una reunión. Simplemente abrí un cajón, saqué mi unidad de respaldo y me fui. Porque lo que no se dieron cuenta, lo que Richard y Nolan nunca pensaron en comprobar, fue que la clave de cifrado biométrico para ABIS todavía vivía en mi huella neuronal. Nunca había sido recodificada, nunca transferida. Había sido tan meticulosa, tan protectora en aquellos primeros días, que cuando llegó el momento de finalizar la arquitectura del sistema, incorporé una dependencia de verificación que solo yo podía satisfacer. Porque la memoria no es solo datos, es una historia, y no se puede reescribir una historia sin el permiso del autor. Y así, mientras reescribían titulares y pulían nuevos logotipos, conduje al otro lado de la ciudad hasta un almacén que no había visitado en 5 años. Unidad 1187. La luz de movimiento parpadeó mientras abría la puerta enrollable. Dentro los servidores originales todavía reposaban en silencio. Los primeros prototipos, una maraña de cables etiquetados con mi letra. El latido del corazón de Lucent Axis antes de que tuviera marca, antes de que fuera traicionado. Pasé los dedos por la carcasa del antiguo módulo de interfaz y susurré: todavía eres mío. Esa noche de vuelta en mi apartamento encendí la unidad de archivo y accedí a la capa de redundancia de la que nunca le había hablado a nadie. Todo seguía allí, el esquema original de mapeo biométrico, el código de interfaz en bruto, incluso la declaración de misión que había incrustado en la superposición de diagnóstico. La cognición nunca debe capitalizarse a costa de la dignidad humana. Habían intentado borrarme, pero no entendían la diferencia entre eliminar un archivo y destruir su fuente, y yo seguía siendo la fuente. A continuación, les mostraría cómo es cuando los cimientos se alejan de la casa. No dormí la noche que restauré el archivo. No por ansiedad, por concentración. Del tipo de intensidad cruda y singular que no había sentido desde los primeros días, cuando Lucent Axis todavía era una idea de sótano, con una silla plegable y una cafetera rota. Por la mañana tenía un plan, no de venganza, de retirada. A las 7:06 a.m. envió un único mensaje a Clarion Legal Group, el bufete que había gestionado nuestros registros originales de propiedad intelectual. El asunto era clínico solicitud de revisión inmediata de patente estado de licencia del núcleo de ABIS. La socia respondió en menos de 1 hora. Todavía se acordaba de mí. Por supuesto, doctora Marek. ¿Quiere que verifiquemos si se han incumplido los términos de uso? Sí, respondí.
y prepare una carta de revocación. No preguntó por qué. Porque en esta industria, cuando el inventor original llama a un abogado, todo el mundo sabe que algo ha ido mal. Al mediodía estaba en una cafetería a 2 manzanas de la oficina, a la que ya no tenía acceso tomando té y revisando las cláusulas originales de propiedad intelectual que había redactado a mano hacía 13 años. El lenguaje legal era denso, pero una frase golpeaba como una cuchilla. Licencia supeditada a la fidelidad, a la misión principal y al reconocimiento de la autoría, según se detalla en el apéndice B. Abrí el apéndice B. Ahí estaban mis palabras. El diagnóstico de mi madre aún fresco, mis manos temblando el día que lo escribí. Desarrollar sistemas neurointegradores que preserven la memoria con dignidad y transparencia. Cofundado por la doctora Evelyn Marek, arquitecta principal y fuente de datos original del marco ABIS. No solo habían reescrito la misión, habían anulado la licencia. Legalmente, permanentemente. No sentí alegría, solo claridad. Pensaron que eliminarme del edificio me eliminaría de la ecuación. Pero Lucent Taxis no funcionaba con paredes y títulos. Funcionaba con mi código. Y acababa de reclamar el bolígrafo que habían intentado arrebatarme de la mano. A las 2:15 p.m. recibí un documento interno enviado anónimamente por alguien a quien una vez había mentorizado. Un borrador de informe trimestral para inversores. Contenía proyecciones directamente vinculadas a ABIS con un cronograma de implementación para el tercer trimestre. Sonreí no porque estuviera impresionada, sino porque sabía que el cronograma se rompería. Sin la clave biométrica incrustada en mi secuencia neuronal, ABIS no pasaría la revisión de cumplimiento ético. No lo sabían, todavía. A la mañana siguiente envié la carta. 4 párrafos. Sin amenazas, sin veneno, solo precisión técnica. Derechos de licencia revocados. Uso de mi lógica biométrica prohibido. Todos los derivados de ABIS entrarán en bloqueo heredado en 10 días hábiles, a menos que se introduzca en el sistema una clave actualizada creada y aprobada por mí. Ya era demasiado tarde para que cambiaran de rumbo, y no tenía intención de emitir una clave. No envié una nota de prensa, no llamé a ningún inversor, pero las noticias corren rápido cuando tu infraestructura empieza a parpadear en rojo en una sala de juntas. 3 días después, Tech Frontier publicó la primera historia. Lucent Axis se enfrenta a una crisis de propiedad intelectual sobre su algoritmo fundamental. Surgen preguntas sobre la autoría de ABIS. Para el fin de semana, 2 hospitales asociados se habían retirado de los ensayos clínicos. Lo observé todo desde la distancia, como quien ve un rascacielos parpadear durante una tormenta, las luces atenuándose piso por piso. Una fuente me dijo que Nolan intentó tranquilizar al mercado durante una reunión virtual, pero cuando se le preguntó sobre la propiedad del código fuente, al parecer balbuceó algo sobre protocolos de transición heredados. No había ninguno, porque no había legado sin mí. El lunes siguiente recibí una nota manuscrita deslizada bajo la puerta de mi apartamento. Sin sobre. Solo un nombre al final, Raina Costa, nuestra primera coordinadora de I+D, ahora directora senior de producto. Decía, nos están pidiendo que reescribamos en torno a tu arquitectura. Les dije que es como pedirle a alguien que construya una catedral sin ladrillos. Solo quería que supieras que algunos de nosotros recordamos quién hizo que el suelo fuera sólido. Y estamos animando en silencio. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la coloqué junto al boceto original en una servilleta del prototipo de ABIS. La gente no paraba de preguntar si quería que Lucent Taxis fracasara. Pero ese nunca fuese el punto. No necesitaba que ardieran, solo necesitaba que sintieran la ausencia de lo que daban por sentado. Y ahora, por primera vez, podía oírlo en el silencio entre comunicados de prensa, el sonido de los sistemas desmoronándose del control, escapándose de las manos que nunca se lo ganaron. Le dieron mi puesto a otro, pero olvidaron quitarme mi lugar, y yo solo estaba empezando. No había planeado volver a la casa, no desde que mi padre la vendió hace 5 años, no desde que la última entrada del diario de mi madre se detuvo a mitad de una frase
sus pensamientos fracturados como cristales rotos en la página. Pero cuando recibí el mensaje del Archivo Público de Tierras diciendo que la propiedad había caído, en embargo tomé una decisión, sin prensa, sin anuncios. Simplemente me subí al coche y conduje. Todavía estaba allí de alguna manera. La casa de campo en Larkspur Hill cubierta de pinos y recuerdos hundiéndose en los mismos lugares de siempre. La verja chirrió como si me recordara. La ventana de arriba todavía tenía la cortina torcida que mi madre insistía en mantener. «Para que las estrellas puedan asomarse», había dicho una vez. Empujé la puerta y entré en el polvo, el silencio y el más leve rastro de sándalo y soldadura. No era solo una casa, era el primer laboratorio, el lugar donde nació Avis, no en un servidor, sino en una servilleta. En esta habitación, en este suelo, mientras mi madre se mecía lentamente junto al radiador, escribí a mano el primer mapa de alineación neuronal, porque ese año no podíamos permitirnos el software. Su voz ya se estaba apagando entonces, pero cuando le mostré el modelo de simulación, sonrió y susurró: «Recuerda como yo solía hacerlo». Esa línea todavía vivía en el código. Habían intentado borrarla. Renombraron mi motor de memoria como un acelerador cognitivo en tiempo real. Pero bajo el barniz comercial, la voz de mi madre todavía susurraba en cada línea de lógica. No podían borrarla, no realmente. No de raíz. Al anochecer, había despejado un banco de trabajo. Desempaqué mis unidades de campo. Saqué el prototipo original de acrílico, el que tenía las iniciales grabadas que yo misma tallé, JLM. Joanna Lisette Marek. La mujer que me dio su terquedad y su valentía incluso mientras sus recuerdos se disolvían ante nosotras. Abrí un directorio de proyecto en blanco. Lo llamé Halo Human Analog Learning Overlay, superposición de aprendizaje, humano análogo. Una nueva interfaz, no una adaptación, no un reinicio. Algo más pequeño, más ágil de código abierto, construido no para hospitales de prestigio o laboratorios respaldados por capital riesgo, sino para clínicas de memoria en los rincones del país que nunca habían visto un ciclo completo de subvenciones. Clínicas donde las enfermeras unían los datos de los pacientes con cuadernos y horas extras no remuneradas. Esto ya no se trataba de reclamar luz en Axis. Se trataba de liberar la parte de mí que nunca merecieron poseer. Trabajé en silencio, sin música, sin reuniones. Solo el zumbido de la lógica alineándose el leve golpeteo de la lluvia en el tejado. Al final de la primera semana, el marco base era funcional. Al final de la segunda, tenía una compilación de demostración, ejecutando pruebas de simulación locales con un 96% de precisión, mejor de lo que Avis jamás logró bajo la supervisión de Nolan. Envié el código a 3 antiguos socios clínicos que habían sido discretamente excluidos del plan de expansión de Lucent. En 48 horas, 2 de ellos pidieron colaborar. El tercero simplemente respondió: «Sea lo que sea que estés construyendo, queremos participar». No buscaba inversión. No quería escala. Quería precisión. Halo nunca colgaría de una valla publicitaria en Times Square, pero se asentaría silenciosamente dentro de pacientes reales, en lugares reales, devolviendo la dignidad a personas que habían visto sus nombres desvanecerse como hojas. En la 10ª noche recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí, sin saludo. Solo un mensaje. Nos enteramos de lo que hiciste. Nuestro director de tecnología renunció. La junta quiere reunirse. En privado. Preguntan si considerarías volver por la imagen por la estabilidad. No respondí. En su lugar fui al trastero en la parte trasera de la casa y saqué el último recipiente sellado que no había tocado desde su fallecimiento. Dentro había un único recuerdo, el cuaderno de la banda de mi madre, el que usaba para garabatear sus recuerdos, sus observaciones, su menguante control del tiempo. Al hojearlo encontré una entrada que no recordaba. La mente de Evelyn es un mapa. Intentarán recorrerlo sin ella. Solo espero que se den cuenta de que están perdidos antes de que sea demasiado tarde. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no lloré. Simplemente cerré el cuaderno, abrí mi portátil
y escribí una sola línea en el sitio de Halo. Próximamente. Un sistema de memoria diseñado por quienes recuerdan. No necesitaba gritar. No necesitaba advertirles. Estaba construyendo algo mejor en las ruinas que dejaron atrás. Para cuando Halo entró en su beta cerrada, Lucent Axis ya se estaba desmoronando. Comenzó con susurros. Un despliegue pausado aquí, una actualización perdida allá. Luego vinieron las preguntas. Coordinadores de pacientes de 2 hospitales me enviaron correos electrónicos con 72 horas de diferencia, ambos preguntando lo mismo. ¿Está al tanto de que las unidades SAVIS están fallando en los diagnósticos? ¿No era esta su arquitectura? No respondí directamente. No era necesario. La respuesta ya se estaba desarrollando en cada dispositivo que parpadeaba y se apagaba. El fallo de sincronización biométrica no era un error, era un límite. Mi límite. El que construí en el núcleo cuando todavía creía que estábamos construyendo algo sagrado. Pensaron que podían quedarse con el marco y arrancarle el alma, pero el software neuronal no funciona como el marketing. Recuerda para qué nació. Habían violado ese propósito. Y ahora el código simplemente seguía órdenes. 3 miembros de la junta directiva renunciaron en una semana. Nolan concedió una entrevista de prensa un jueves por la tarde, con la voz tensa detrás de una sonrisa de estudio. Estamos pivotando hacia estrategias de alineación de datos descentralizados, dijo. Traducción, no tenemos ni idea de lo que va mal. Lo observé todo desde la vieja mecedora de mi madre, el prototipo en el escritorio brillando, de forma constante, Halo, ejecutando su tercera prueba de estabilidad al 98,1%. La ironía no se me escapó. Mientras su sistema estrella se desmoronaba bajo el peso de su caparazón, robado mi cuaderno de bocetos, descartado, estaba a punto de cambiar cómo funcionaba el cuidado de la memoria en tiempo real. Ese fin de semana recibí un correo electrónico marcado como confidencial. La remitente, doctora Bernice Halden, presidenta del Consorcio Estatal de Tecnología Médica. Había oído hablar de Halo, no por mí, sino por una clínica en Pueblo que había formado parte de mi prueba silenciosa. Su mensaje era breve, pero claro. Estamos preparando una propuesta para la reforma de la interfaz de memoria a nivel estatal. Nos gustaría que Halo estuviera en el centro. Su nombre vino muy recomendado, no por su currículum, sino por los resultados. Ese fue el momento en que el mundo dejó de preguntar quién era Evelyn Marek y empezó a preguntar dónde había estado todo este tiempo. Firmé la carta de intención no vinculante esa noche. No llamé a nadie, no publiqué nada. Pero cuando hice clic en enviar, sentí que algo cambiaba no en el mercado, sino en mí misma. Por primera vez en meses no me sentí exiliada. Me sentí elegida. 2 días después, el director de operaciones interino de Lucent emitió un memorando declarando funcionalidad limitada en los sistemas centrales heredados debido a complicaciones de cumplimiento imprevistas. Casi me reí. Complicaciones, como si la ética fuera un fallo técnico. Para el final de la semana suspendieron la expansión de Abyss indefinidamente y empezaron las llamadas, discretas, de ingenieros que se habían quedado demasiado tiempo, de socios que no conocían toda la historia, de familias de pacientes que habían oído hablar de ese otro sistema el que todavía funciona. Ninguno de ellos preguntó si buscaba venganza. Preguntaban cómo unirse al éxodo, porque el colapso no era solo técnico, era espiritual. Lucent había construido su imperio sobre mi visión, luego la había destripado por velocidad y espectáculo. Pero ahora, sin la brújula de la dignidad, guiando su código, estaban descubriendo lo que yo siempre había sabido. No se puede liderar un sistema que no se entiende, y no se puede heredar lo que no se ayudó a construir. La llamada a la puerta sonó a las 4:42 p.m. de un domingo. Sin mensaje de texto, sin aviso. Estaba en el banco de trabajo calibrando la interfaz de estímulo de memoria de Halo cuando el sonido me sacó de mi concentración. No fuerte, no apresurado. Solo 3 golpes firmes, del tipo que usa la gente cuando no sabe si es bienvenida. Abrí la puerta lentamente sin esperar visita, y allí estaba él, Richard Cabbage Calder, traje gris,
sin corbata, menos arrugas en la cara de las que esperaba, pero su postura, una vez confiada, casi arrogante, estaba ahora encorvada, como si los últimos meses le hubieran quitado algo que no sabía cómo reconstruir. Evelyn dijo. No respondí. Solo me hice a un lado y le dejé entrar. Quería que lo viera. La vieja casa zumbando de nuevo. Prototipos esparcidos por la mesa. Módulos de halo brillando en un suave azul bajo la luz de la tarde. Esto no era nostalgia, era resurrección. Miró a su alrededor, sus ojos se posaron en el cuaderno de la banda de mi madre abierto junto a una estera para soldar. No comentó nada al respecto. Bien, podría no haberlo echado si lo hubiera hecho. No te quitaré mucho tiempo, dijo. Entonces no lo hagas, respondí. Tragó saliva. Estoy aquí porque cometimos un error. Yo cometí un error. Tú construiste el sistema, todo. Y dejé que la Junta me convenciera de que necesitábamos a alguien más, de cara al público. Levanté una ceja. ¿Quieres decir alguien masculino maleable y lo suficientemente técnico como para fingir credibilidad? Su rostro se tensó, pero no lo negó. Sacó un archivo de su maletín y lo colocó sobre la mesa. La Junta me ha autorizado a ofrecer una restitución total de tu propiedad intelectual bajo propiedad conjunta. Una asociación de licencias, con derechos de nombre, control financiero, participación. Se interrumpió. Dejé que el silencio se expandiera. Luego hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué ahora? Me miró finalmente con algo que se acercaba a la honestidad. Porque Halo está funcionando. Porque Nolan se ha ido. Porque estamos perdiendo confianza a raudales y todos los inversores que valen la pena ya conocen la verdad. Saben que Lucent Taxis nunca fue realmente dueño de lo que nos hacía valiosos. Golpeé la mesa 2 veces lenta y deliberadamente. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente? ¿Richard? ¿Redención? ¿O solo un aislante? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Me levanté. Cogí el archivo y se lo devolví a las manos. Me estás pidiendo que renuncie a un segundo legado. La primera vez no me di cuenta de que tenía algo sagrado. Esta vez sí. Entiendo, dijo en voz baja. Solo pensé que tal vez todavía hay una versión de esto en la que lo arreglemos. Lo miré directamente a los ojos. No puedes arreglar lo que abandonaste mientras aún respiraba. Lo único que puedes hacer es dejar de fingir que es tuyo. Asintió una vez. Luego, sin nada más que decir, se dio la vuelta y se fue. No sentí triunfo. No sentí rabia. Me sentí quieta. Porque ese momento no se trataba de un cierre, se trataba de una alineación. Había venido a mí en busca de rescate y yo había elegido no ser cruel, pero tampoco ceder. Algunas historias no necesitan una reunión. Algunas heridas no quieren vendas, solo quieren silencio, espacio y la dignidad de cicatrizar en paz. Lo vi caminar por el sendero de grava sin mirar atrás. Y luego volví al banco de trabajo donde algo honesto esperaba ser construido. El anuncio no fue una conferencia de prensa. No hubo escenario, ni foco, ni palabras de moda impresas en pancartas de vinilo. Solo una modesta clínica en Trenton, Colorado, donde la mitad de las paredes todavía estaban parcheadas con pintura donada, y la recepcionista preparaba café para el personal con su propio termo. La directora me presentó a la sala de defensores de la comunidad y funcionarios regionales como la mujer cuyo código recuerda a las personas cuando el sistema las olvida. Me quedé de pie en silencio, sin PowerPoint, sin video de lanzamiento. Solo Halo V1.0 funcionando en tiempo real en un terminal de demostración a mi lado. El público no estaba formado por inversores. Eran enfermeras, técnicos, especialistas en cuidados a domicilio e hijos adultos de pacientes cuyos recuerdos se desmoronaban día a día. No les importaba la valoración. Les importaba la función, la compasión, el seguimiento. Ajusté el micrófono y tomé aire. Si la memoria es identidad, comencé entonces, la tecnología debe servir a la memoria con reverencia, no por beneficio, por preservación. No hubo aplausos, solo asentimientos, algunas lágrimas. Después una mujer se me acercó, 50 y tantos años, el pelo recogido, manos callosas. No se presentó con un título.
Simplemente dijo: la puntuación de recuerdo de mi padre subió 20 puntos en 5 sesiones. Y la semana pasada recordó mi nombre. Sonreí. No una sonrisa de prensa, una real. Ese es todo el punto, dije. Nos dimos la mano. Al anochecer, la asociación era oficial. ALO se implementaría en 14 clínicas de cuidado de la memoria en todo el estado con apoyo de licencias adicional de un fondo de tecnología pública al que ni siquiera solicité. El estado había venido a nosotros, no por quién solía ser yo en Lucent Axis, sino por lo que había construido desde entonces. Esa noche caminé por el sendero del jardín, fuera de la clínica, el aire frío y quieto. Mi móvil vibró una vez. Un mensaje de texto de un número desconocido. Solo un enlace a un artículo. Lucent Axis se reestructura tras el colapso de la propiedad intelectual. El ex-CEO Nolan Kim se enfrenta a una auditoría interna. No hice clic. No había nada más que aprender de esa casa de espejos. En su lugar abrí mi cuaderno y anoté una línea para la hoja de ruta de Halo, construir para aquellos que han sido olvidados por las empresas que persiguen titulares. Unos días después llegó un sobre, sin remitente. Solo una pequeña y gruesa hoja de papel de carta y una sola frase escrita a mano con una caligrafía firme. No los destruiste, simplemente les recordaste lo que nunca poseyeron. No había firma, no la necesitaba. En algún lugar alguien lo entendía, y tal vez esa fue la verdadera victoria, no que Lucent Axis se hubiera fracturado o que Nolan se hubiera tropezado fuera del escenario, sino que mi trabajo había sobrevivido a su ambición. Que en un edificio silencioso, lleno de gente que nunca aprendió mi nombre, alguien ahora lo susurraba con reverencia. Dr. Evelyn Marek, arquitecta, autora, no comprada, no rota. No gané gritando más fuerte, o demandando con más ahínco. Gané manteniéndome arraigada mientras su andamiaje se desmoronaba. Las últimas líneas del manual de usuario de Halo fueron tomadas de la última entrada del diario de mi madre, la que nunca le había mostrado a nadie hasta esa mañana. Los recuerdos se desvanecen, pero los que se construyen con amor dejan rastros. Encuentra esos rastros, reconstruye desde ahí. Ese era el legado. No la empresa, no el código, la verdad. Y esta vez no la estaba defendiendo, la estaba viviendo. Al final, Evelyn no solo reclamó su trabajo, reclamó su voz, no suplicando que la vieran, sino alejándose de los lugares que se negaban a verla. No saboteó el sistema, simplemente dejó de sostenerlo, y cuando colapsó lo hizo bajo el peso de su propia arrogancia. Esta no es solo una historia sobre crédito robado o traición corporativa. Es una lección sobre el poder real. Del tipo que no grita. Del tipo que no necesita un título o un despacho de esquina para importar. Trata sobre lo que sucede cuando una mente brillante, largamente subestimada, finalmente deja de pedir permiso y comienza a construir algo mejor. Y quizás eso conecte con algo en ti. Quizás tú has sido quien ha trabajado en la sombra, sosteniendo el techo para gente que finge que siempre fue suyo. Quizás te han pasado por alto, te han reescrito o te han borrado silenciosamente. Pero esta es la verdad. Pueden quitarte tu título, pero no pueden poseer tu talento. Pueden silenciar tu voz en la sala de juntas, pero no pueden borrar la arquitectura de tu mente. No eres desechable, eres fundamental. Así que construye de todos modos. Y cuando se den cuenta demasiado tarde, no esperes la venganza. Deja que te vean levantarte en silencio, plenamente, y sin lugar a dudas como tú mismo. Si la historia de Evelyn resonó contigo, si alguna vez te has sentido subestimado, despedido o borrado, no estás solo. Este canal es para los arquitectos, los constructores y las mentes brillantes que trabajan tras el telón. Compartimos historias de resiliencia, estrategia y triunfo silencioso cada semana. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que te ve, te valora y te recuerda. No tienes que quemar puentes cuando has construido toda la carretera. Tu ascenso puede ser silencioso, pero será visto.